La posición anatómica consta de cuerpo erguido, con las palmas de las manos hacia adelante, y el miembro inferior se mantiene extendido con los pies un poco separados. Movimiento del cuello. El movimiento de flexión es cuando el mentón se acerca al pecho, de 35 a 45 grados. Y el movimiento de extensión es como si miráramos al cielo, de 35 a 45 grados, los dos en plano sagital, es decir, el plano que corta la línea media del cuerpo con un eje transversal. La flexión lateral son las orejas al hombro, ya sea de la derecha o a la izquierda, en un plano coronal en eje sagital de 70 grados a 80 grados. La rotación de la cabeza es como si quisiéramos decir no, de derecha a izquierda, en el plano transversal que nos corta horizontalmente con un eje longitudinal de 0 a 45 grados, y la circunducción que abarca los tres ejes y los tres planos. Movimiento del tronco. En la flexión es en un plano sagital con un eje transversal de 140 grados. Y en la extensión es un plano sagital con eje transversal hasta 160 grados, 35 lumbar, 60 dorsal y 75 cervicales. En la rotación, ya sea de la derecha o la izquierda, es en un plano transversal con eje longitudinal de 85 a 90 grados, lumbar 5, dorsal 35 y cervical de 35 a 45 grados. En la flexión lateral, ya sea de derecha o izquierda, es en un plano frontal con eje sagital de 75 a 85 grados, lumbar 20, dorsal 20 y cervical de 35 a 45 grados. Circunducción. Abarca los tres ejes y los tres ángulos. Articulación glenohumeral, con flexión en plano sagital y eje transversal de 0 grados a 180. Extensión, con plano sagital y eje transversal de 0 grados a 60 grados. Rotación, ya sea interna o externa, en un plano transversal con eje longitudinal de 90 grados. Abducción, con un plano frontal, eje sagital de 90 grados. Y abducción, con un plano frontal, eje sagital de 90 grados. Circunducción, abarca los tres ejes y los tres planos. Articulación de la escápula. La protracción en un plano transversal y eje longitudinal. La retracción en un plano transversal con eje longitudinal. Elevación en un plano frontal con eje sagital y descenso en plano frontal con eje sagital. Rotación interna en un plano transversal y eje longitudinal. Rotación externa en un plano transversal con eje longitudinal. Cadera. Flexión en plano sagital con eje transversal de 90 grados. Extensión en plano sagital con eje frontal de 20 grados. Rotación en plano transversal con eje longitudinal de 30 grados a 40 grados. Abducción en plano frontal con eje sagital de 90 grados y aducción en plano frontal con eje sagital de 30 grados. Inducción abarca los tres ejes y los tres planos. Con flexión en plano sagital y eje transversal de 0 grados a 130 y extensión en plano sagital con eje transversal de 120 grados a 0 grados. Rotación interna con un plano transversal y eje longitudinal en 30 grados y rotación externa con un plano transversal y eje longitudinal de 40 grados. Codo, articulación radiocubital. La flexión en un plano sagital con eje transversal de 90 a 100 grados y la extensión con un plano sagital y eje transversal de 110 a 120 grados. Pronación en un plano transversal y eje longitudinal de 75 grados y supinación en un plano transversal y eje longitudinal de 85 grados. Tobillo, flexión plantar, plano sagital y eje transversal de 0 a 50 grados. Flexión dorsal, plano sagital y eje transversal de 0 grados a 20 grados. Inversión con un plano frontal y eje sagital de 0 a 35 grados. Y eversión de 0 grados a 25 con un plano frontal y eje sagital. Muñeca, flexión palmar, plano sagital en eje transversal de 85 a 90 grados.
Flexión dorsal o extensión, plano sagital, eje transversal de 85 grados. Desviación cubital, en un plano frontal y eje sagital de 15 grados. Desviación radial, en un plano frontal y eje sagital de 40 a 45 grados.